CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba Capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. Restaurante y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. La economía argentina frente a decisiones terminales. De esto vamos a hablar con el doctor Héctor Paglia. Héctor, gracias por venir. No, al contrario, gracias Blanco, por la invitación. arranque usted. Bueno, esto de decisiones terminales me causa cierta intranquilidad. ¿O no hay decisiones terminales? No sé. Bueno, voy a empezar por la decisión. Acabas de decir que en 10 días hay una decisión a favor o en contra. A favor o en contra. Y es mejor que sea a favor, porque si es en contra estamos en el horno. Esperemos que no sea terminal. Pero bueno, entonces la pregunta es esa, con la que terminamos recién con Larek. ¿Qué percepción tenés de la situación esta que se ha planteado con el tema de los holdouts? Si tenés alguna idea sobre, algún juicio sobre la estrategia que está haciendo la Argentina, que uno no puede saber obviamente lo que se discute a puerta cerrada, pero que hacia afuera es una posición muy dura y de mucho cuestionamiento hacia, digamos, hacia los acreedores. Sí, daría la impresión de que Argentina ha decidido presentar un doble discurso en cuanto a lo que es la estrategia frente a esta problemática de los holdouts, que creo que sorprendió a todos, menos a la presidenta, a decir de ella misma, en cuanto a que se especulaba que la Corte Suprema de Estados Unidos iba a ir en consulta al Procurador del Tesoro de Estados Unidos y esto iba a dar aire y tiempo para llegar al 31 de diciembre, se cayera la cláusula Rufo y poder ofrecer una opción de pago al estilo de la de Repsol o la del Club de París. Producido este hecho, Argentina está, yo creo, buscando ganar tiempo de alguna forma, con un discurso político muy duro hacia adentro y con algunas señales titubeantes en la negociación afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que se está reflejando una profunda discusión que debe estarse dando en este momento en el propio seno del gobierno. Yo creo que hay palomas y halcones en esta discusión y en ese sentido la presidenta está dejando jugar ambas posturas para ver cuál se perfila como la más redituable. Lo cual es de un riesgo mayúsculo porque los plazos son perentorios, los presidentes de Estados Unidos, por allí escuché que deberían hablar con el juez. Los presidentes de Estados Unidos no llaman por teléfono a los jueces para indicarles qué proceso deben tener. El juez Griesa creo que ha mostrado cierto grado de agotamiento con estas idas y vueltas de Argentina, no ahora en esta coyuntura, sino desde que empezó el litigio hasta estos días. Entonces, el panorama es muy incierto. Creo que en el mundo del deber ser,
Argentina tendría que encontrar una salida de compromiso creíble que le permita superar instancias que son más de índole jurídico que económico, como se dijo en el bloque anterior, pero sí que permita destrabar un panorama que al menos tengamos como aspiración de acá a fines del 2015 se mantenga en esta situación y no se agrave. Ahora, el hecho de que se llegue a un acuerdo de alguna manera, que sea como sea, de alguna manera, ¿trae tranquilidad a la Argentina desde el punto de vista de la confianza internacional para que las inversiones lleguen más allá de esta inversión china o de la reunión con Putin y compañía? Digo, ¿qué le puede traer como beneficio a Argentina, de donde pueda aprenderse para tratar de alguna manera de sostener el proyecto económico que tiene, si tiene? Muy buena la pregunta, Ricardo, porque ahí está el centro de la cuestión. Argentina no va a lograr de la noche a la mañana revertir la situación de forma tal que lluevan inversiones, claro, pero sí va a permitir en una primera instancia destrabarle la situación de financiamiento al sector privado, que es el que hoy está sintiendo con todo rigor la imposibilidad de acceder a mercados internacionales con la solvencia suficiente, porque carga con esa pesada mochila del riesgo soberano que tiene Argentina. Entonces, eso sería un primer paso y sentaría las bases para empezar, yo creo, de aquí en más. Ya no tanto hay que escudriñar qué piensa hacer el gobierno de acá al final del mandato, sino qué es lo que piensan hacer frente a distintos cuadros de situación que puedan darse a partir del fines del año próximo, aquellos que aspiran o dicen aspirar a conducir los destinos del país. Y creo que esa es la discusión que hoy debería estar en la mesa y lamentablemente todavía no se la está viendo que aparezca. Ahora, ¿puede haber confianza en las inversiones privadas si no hay confianza en el nivel político? Bueno, esto tiene un grado de expectativas muy grande. Entonces, cuando las expectativas entran a jugar, a veces tienen una cierta dosis, y esto está estudiado, no digo de irracionalidad, pero no de apegarse a la racionalidad fáctica del día a día, sino de tratar de proyectar a futuro. Y Argentina ofrece en el Concierto de las Naciones muchísimas oportunidades que deberían y están siendo valoradas en tanto y en cuanto se supere esta coyuntura. Hay algo muy contundente. Argentina necesita crecer, y para crecer no lo puede hacer en medio del conflicto. Y conflicto como el que se tiene hoy, por no haber terminado en su momento y cerrado totalmente el capítulo del default de su deuda, le trae ruidos que alteran esa necesaria tranquilidad de análisis que hace falta. Si no pensáramos así, si no razonáramos de esta manera, indudablemente diríamos la suerte está echada y Argentina es un país fallido, no tiene futuro. Sí lo tiene, pero tiene que superar para lograr crecimiento estos conflictos y otros conflictos. Estamos abocados al análisis del conflicto económico planteado a partir de este remanente del default, que no hay alternativas de soslayarlo o de ignorarlo como por allí algunos pretenden. Si uno piensa que a mediano plazo, digamos, el horizonte tiene ciertas características favorables a la Argentina, digamos que hay que ser, aunque uno tenga dudas en la coyuntura, hay elementos para ser optimista a mediano plazo, salvando los problemas. ¿Cuáles serían los 2 o 3 puntos que crees vos que quienes aspiran a gobernar la Argentina, como decías recién, deberían tener en su agenda como temas centrales, pensando en términos de la economía, digamos, ¿no? De política económica. De política económica. Bueno, número uno es la inflación. El principal problema que hay que tener muy claro cómo se lo va a atacar y con qué instrumento. A partir de allí, la distribución de la carga tributaria entre los ciudadanos, entre las empresas y del resultado de la recaudación hacia los estados provinciales, reafirmando una cuestión de institucionalidad que hace al federalismo fiscal. Y finalmente, ¿cuál es la estrategia de cadenas de valor para insertar el mundo definitivamente y sobre las cuales se van a incentivar ventajas competitivas para precisamente atraer esos
mercado y poder penetrarlo con el volumen suficiente que represente un salto no solamente cualitativo, sino cuantitativo de gran envergadura en el volumen del comercio que desarrolla Argentina, que tuvo un crecimiento interesante, pero que vemos que nuevamente se está mesetando en términos de, y disminuyendo en términos de lo que son los otros países de la región o los mismos países del BRIC que recién se hacía mención. Alfredo decía en el bloque cuando hablamos con la licenciada Brusco, que Brasil precisamente es uno de los que de alguna manera intentó ponerse para que Argentina ingresara al BRIC. Brasil da la impresión de ser un socio irritado nuestro dentro del Mercosur. ¿Cuál es la relación que Argentina puede tener con un Brasil que evidentemente marca una posición de divergencia permanente con las políticas que se llevan, no solamente en el Mercosur, sino con la posición argentina ante la eventualidad de poder ingresar a un grupo de esas características que le permitiría tener acceso a una posición dominante mucho más favorable que la que tiene en este momento o la que aspira a tener? Claro, lo que pasa es que Brasil tiene una formación de lo que es su cancillería que viene de muchos años y que ha estado exenta de los vaivenes políticos. En cambio, Argentina siempre ha estado en cuestiones coyunturales de acuerdo al color político o a los vientos políticos internos que soplaban en el país. Esto ya ha producido un cisma importante. Y con los demás socios del Mercosur, la relación también es conflictiva. Tenemos problemas con Uruguay y a todas luces estamos lejos de solucionarlo. Tampoco creo que Argentina haya sido invitada a esta reunión para integrarse al BRIC. Creo que eso más ha sido una cuestión de rumor interno que se echó a correr y sí la reacción ha sido fundamentalmente del empresariado brasilero diciendo no la queremos Argentina en esta mesa. ¿Por qué? Porque han tenido problemas con Argentina en otras mesas multilaterales, fundamentalmente la del Mercosur. Para lograr ese entente, yo creo que es imprescindible que haya una integración fuerte y con Brasil, sobre todo, debemos tener políticas de Estado de mediano y largo plazo y coordinarlas con ellos y regímenes de aplicación de estas políticas comunes, de mercado común, que sean institucionales y no que tengan que permanentemente intervenir los presidentes para zanjar determinadas situaciones y el porcentaje de componente importado de un automóvil argentino procedente de Brasil es de tal o cual magnitud. Entonces, si estas cuestiones no las resolvemos en la mesa de negociaciones y Argentina nos muestra un decidido apego a lo institucional, a lo formal, a los mecanismos automáticos que deben regir este tipo de situaciones, va a ser muy difícil la integración y siempre vamos a tener a alguien que no va a estar conforme de que nos sentemos a esa mesa. Argentina resiste sin financiamiento y en todo caso, en el caso de conseguir financiamiento o no conseguir financiamiento, ¿cuál es, digamos, el escenario que se plantea de cara al futuro? Va a ser muy difícil porque Argentina va a intentar seguir con lo que está haciendo ahora, es decir, financiarse con deuda de colocación interna, fundamentalmente a través de la emisión monetaria. Y esto en un contexto de recesión por un lado y de inflación por el otro puede llegar a espiralizarse y a traer, digamos, a que los tiempos se acorten en materia de lo que puede ser el agravamiento de la situación actual. Hoy tenemos un panorama social complicado, con suspensiones, con despidos, usted mismo Ricardo lo señalaba, locales vacíos, el comercio disminuyendo, algunos paliativos locales como el que ha puesto la provincia de Córdoba vinculado a sistema de cuotas, financiamiento, pero que son muy pequeños dentro de la gran problemática que tiene el país. Entonces, esta situación, si nosotros no empezamos a abordar, bajar el nivel del conflicto, tratar de dar alguna señal y establecer cuál va a ser el cronograma de acá a final del 2015 y la situación puede llegar a agravarse. No digo que pueda llegar a ser una situación insostenible, pero hay un caldo de cultivo social y no miremos para otro lado. O sea, un país que ha obtenido un logro
deportivo, que podrá gustar o no gustar, podrá haber quienes simpatizan más con el fútbol o quienes... Pero hubo un logro deportivo de un deporte que es ampliamente popular y no se pudo festejar porque, sobre todo la capital federal, estuvo en manos de delincuentes que iban haciendo lo que querían. Y ese clima social es muy complejo. Entonces, si hay mayor desocupación, si la inflación sigue comiendo los ingresos, si las empresas van perdiendo posibilidad de financiarse, posibilidad de competitividad con un tipo de cambio, hoy se hablaba de otro tema en un primer bloque respecto a la política cambiaria. Hoy tenemos un Banco Central nuevamente titubeante. Es decir, tuvimos un Banco Central con la devaluación de enero muy decidido. Había escogido una herramienta, buena o mala, pero había escogido una herramienta. Devaluamos, damos un salto de devaluación y lo mantenemos con una elevación de la tasa de interés para aplacar expectativas inflacionarias. Pero no hubo un plan antiinflacionario que permitiera ganar ese tiempo. Entonces después se entró en una discusión interna si esta herramienta era la que había provocado la recesión o no. Y hoy tenemos un Banco Central que no sabemos qué va a hacer. Las mini devaluaciones que se dieron hace 30 días prácticamente que no se dan. Entonces la inflación sigue corriendo, el tipo de cambio se sigue atrasando y nuestras exportaciones van a seguir perdiendo mercado, con un agravante y es para realmente despertar conciencia. La soja está en baja. Esperemos que se recupere. Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Muchas gracias. Cuando regresemos, el comentario final de Alfredo Blanco. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en una